En los pueblos, las cosas suelen ser más simples que en la ciudad. No hay tantas luces ni tantas personas y por lo tanto menos problemas. Pero eso no significa que todo sea tranquilo y pacífico. Al contrario, en los pueblos también hay cosas raras que pasan. Cosas que la gente de ciudad ni siquiera se imagina. Este relato nos lleva a un pueblo perdido entre los cipreses, un lugar donde las sombras parecen más oscuras y los secretos más profundos. Aquí, la vida es diferente, la gente se conoce entre sí, los chismes corren más rápido que el viento y todos saben todo de todos. Pero también hay un lado oscuro, uno que muchos prefieren ignorar. Los índices de criminalidad han aumentado últimamente, especialmente contra las mujeres. Ellas son las más vulnerables, las que sufren más acosos, violencia y asaltos. Parece que nadie está a salvo en este lugar, ni siquiera en sus propias casas. Y en medio de este caos está Elena, una joven como cualquier otra, pero con un peso en el corazón que nadie más parece entender. Cada noche se despierta con el escalofriante susurro de voces desconocidas, voces que la atormentan, que la persiguen en sus sueños más oscuros. Elena tiene pesadillas fuera de época, pues se visualiza entre las guerrillas de la revolución. Sueña con 3 mujeres, 3 almas atrapadas que algo quieren de la chica. En una de esas pesadillas, ve cómo una mujer es arrastrada hacia la horca, condenada por un crimen que tal vez nunca cometió. Los nobles, quienes eran sus patrones, la acusaron de traición a la patria, pero más lo hicieron para causar terror entre la gente. Era evidente que los patrones, al ser gente de dinero, para nada se beneficiaban en caso de que el naciente movimiento armado de la revolución tuviera éxito. El sueño es tan real que Elena puede sentir el fétido olor de los cuerpos sudados que esperan que se ejecute la sentencia. También siente un descomunal dolor en sus tímpanos ante los gritos de la gente maldiciendo a esa pobre mujer. Al final, la mujer cede ante la presión de la cuerda. En otra de esas noches malditas, Elena ve cómo una joven mujer es llevada al fuego como parte de una pena que debe pagar. Al igual que la anterior, también es condenada injustamente debido a un clérigo quien la acusa de ser bruja, cuando la verdadera razón es que ésta se había negado a emparejarse con él de forma extramarital. La chica no tiene salvación y Elena ve cómo sus ropas se consumen en las llamas, cómo su piel se ennegrece y sus gritos se pierden en la noche. Es un espectáculo macabro, uno que la hace despertar sudando frío y con lágrimas en los ojos. Aunque su madre asegura que por más extraño que parezca, las ropas de la muchachita mantienen el olor a humo. Y el peor de todos los sueños, el que la persigue incluso en su vigilia, es aquel donde una mujer es arrastrada por un caballo. Sus ejecutores la habían capturado como presa de guerra, y al ser parte de un pelotón de guerreros a caballo, la chica es condenada a morir por medio de su propio quino. Elena puede sentir el dolor, el miedo y la desesperación de esa pobre alma, mientras su cuerpo es destrozado por la tierra áspera y los cascos del animal. Es una imagen que la persigue, incluso cuando abre los ojos, una maldición que parece no tener fin. Desde hace mucho tiempo, no existe noche donde la joven no despierte llorando, buscando consuelo en los brazos de su madre. Pero su madre no entiende, no puede entender lo que ella está pasando.
Con preocupación y miedo le dice que rece, que eso la ayudará a calmar sus pesadillas, pero Elena sabe que no es así. Incluso la llevan a la iglesia buscando que el padrecito pueda ayudarla. Pero nada parece hacer efecto contra el terror que la consume desde adentro. Y así, en medio de la oscuridad de la noche y el silencio del pueblo, Elena se encuentra atrapada en un ciclo de horror y sufrimiento. No sabe qué hacer, a quién recurrir, cómo escapar de esta pesadilla que la está haciendo perder la razón. Pero una cosa es segura, algo está muy mal en ese pueblo. Algo que va más allá de lo que los ojos pueden ver y los corazones pueden soportar. Las noches en el pueblo seguían siendo oscuras y silenciosas, pero para Elena, cada noche era una batalla contra sus propios demonios. Sus pesadillas se habían convertido en algo más que simples sueños. Los susurros que escuchaba en su mente entre el mundo de los sueños y la realidad la atormentaban cada vez más. Una noche, algo en ella la hizo despertar sobresaltada de su cama y la obligó a caminar hacia la ventana. Con manos temblorosas, abrió la ventana y miró hacia afuera, hacia el oscuro bosque que se extendía más allá de los límites del pueblo. Allí, bajo la luz de la luna, vio algo que heló su sangre y paralizó su corazón. 3 figuras se miraban entre la sombra de los árboles, como espectros salidos desde lo más profundo del infierno. Eran 3 mujeres, vestidas con trajes que recordaban a las adelitas de la Revolución. Pero sus rostros estaban cubiertos por sombras y sus ojos rojos brillaban como una luz. Una de las mujeres llevaba una soga alrededor de su cuello, como si hubiera sido condenada a la horca. Su mirada era triste y vacía, quizá la misma mirada que tuvo en sus últimos momentos de vida. La segunda mujer parecía haber sido consumida por el fuego. Su piel estaba carbonizada y achicharrada, como si hubiera sido arrastrada hacia las llamas de la morada del mismo diablo. Y la tercera mujer, la más espantosa de todas, tenía la piel carcomida y descompuesta, como si hubiera sido devorada por la misma muerte. Las 3 figuras se encontraban de pie, solamente mirando hacia la casa de Elena como esperando algo. Elena, movida por una fuerza que no podía comprender, sintió que algo la empujaba hacia afuera, hacia esas mujeres que la observaban. La chica comenzó a llorar y a gritar. Ella reconocía muy bien esas siluetas y eran las mismas mujeres que veía día con día dentro de sus pesadillas. Pero de un momento a otro la chica convulsionó y sus ojos se tornaron completamente blancos. En ese instante pareció perder la razón y con una sorprendente calma abrió lentamente la ventana y salió hacia el encuentro con las mujeres. No le importó que su ropa sea tan sencilla para el frío del momento. Tampoco le importó que sus pies descalzos se remojaran entre el lodo que cubría el camino. Ella solo caminaba, evidentemente poseída por una fuerza paranormal. Llegó al borde del bosque y se detuvo frente a los 3 espectros que la miraban con una mezcla de amor y malicia. Con pasos vacilantes, Elena se acercó a ellas, extendiendo su mano temblorosa hacia las mujeres. La chica fue tomada de las manos por 2 de las 3 mujeres, pero no fue a la fuerza. Era algo similar a cuando una familia sale de paseo y todos se agarran de la mano. Las 4 féminas caminaron hasta adentrarse a las penumbras del bosque y perderse entre ellas. Después de aquel día extraño,
Elena parecía haber cambiado por completo. Si de por sí ya se le notaba ausente debido a sus tormentosas pesadillas, ahora la chica estaba peor. No salía, no sonreía, se rehusaba a ir a la escuela, comenzó a ser grosera, no contestaba las llamadas de sus amigos, también había dejado de comer. En una ocasión, su madre la encontró aplastando cucarachas y cuando le preguntaron por qué lo hacía, esta dijo que le gustaba tirarlas dentro de la comida que comían sus padres y no era la primera vez que lo había hecho. Su mamá pasaba llorando noches enteras sin poder encontrar solución alguna a lo que le ocurría a su hija. Sabía que algo andaba muy mal con ella, pues siempre había sido una joven muy correcta y amorosa, nada que ver con la Elena actual. Por tal motivo, su madre comenzó a vigilarla, y en una de esas noches en las que se desvelaba esperando que su hija se durmiera, descubrió que Elena se escapaba. Mientras tanto, en el pueblo, las cosas se estaban poniendo cada vez peor. Habían empezado a ocurrir una serie de asesinatos, de esos que te ponen los pelos de punta y te hacen cerrar las puertas con llave por la noche. Y lo peor era que las víctimas eran gente de bien, personas que todo el mundo respetaba y quería. Gente con reputaciones intachables que nunca habían hecho nada malo a nadie. Primero fue el viejo carnicero, don Manuel. Era un hombre bueno, de esos que siempre tienen una sonrisa y una palabra amable para todos. Lo encontraron tirado en el suelo, con los ojos abiertos y la mirada perdida en el cielo. Había sido apuñalado por la espalda, una muerte cruel para alguien tan amable. Luego fue el director de la escuela preparatoria, don Ramón. Era un hombre muy respetado y querido por todos los estudiantes y maestros. Lo encontraron en su despacho, con la garganta cortada de un lado a otro. La sangre había empapado los documentos y libros de su escritorio, dejando un rastro macabro de lo que había ocurrido. Y apenas unos días después, le tocó el turno a la tesorera del pueblo, doña Rosa. Era una mujer trabajadora y honesta, siempre cuidando el dinero de todos con responsabilidad y dedicación. La encontraron en su casa, con las manos atadas y la boca tapada. Había sido estrangulada con una cuerda. Estos asesinatos tenían a todo el pueblo en alerta máxima. La policía, por más que dizque hacía su trabajo, no lograba hallar a quién fuera el culpable y la gente tampoco tenía idea de quién fuera. Algunos decían que era un loco suelto, otros que era obra del diablo, pero nadie tenía respuestas y eso daba miedo. Y mientras el pueblo se sumía en el caos y el miedo, Elena seguía desapareciendo por las noches, como si estuviera poseída por algo que ni ella misma entendía. Y nadie sabía qué hacer para detenerla o salvarla de su propio destino. Después de buscar por todos lados una solución, decidieron llevar a Elena con una señora que decían que tenía el don de hablar con los espíritus. Era una mujer mayor, con arrugas en el rostro y una mirada profunda que daba un poco de miedo. Pero si eso podía ayudar a su hija, estaban dispuestos a intentarlo. La sesión con la espiritista fue algo que los dejó helados. La mujer cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras extrañas como si estuviera en trance. Los papás de Elena miraban con ansiedad, esperando que algo bueno saliera de todo eso. Pero cuando la mujer abrió los ojos, lo que les dijo los dejó sin aliento. «No hay nada de qué preocuparse», dijo la espiritista con voz grave. «Pero su hija no está sola. Hay algo que la acompaña,
algo que la carga y la hace actuar así. Los papás de Elena se miraron entre sí, sin saber qué pensar. ¿Qué podía ser ese algo que tenía a su hija tan cambiada? Después de la sesión, la espiritista le pidió a Elena que fuera a la tiendita más cercana por una veladora, como parte de un ritual o algo así. Los papás de Elena se quedaron con la mujer, tratando de entender lo que había pasado. Aprovechando que la chica se había ido, la espiritista les pidió a sus papás que vigilaran a la joven de cerca, sobre todo en sus salidas nocturnas. Pero les hizo hincapié de que no intervinieran, que dejaran que la chica hiciera lo que tuviera que hacer. Era como si supiera algo que ellos no sabían, algo oscuro y peligroso que los tenía a todos en vilo. Al final, cuando la espiritista les dijo que debían dejar que la chica hiciera lo que tuviera que hacer, los papás de Elena no supieron qué pensar. ¿Qué sería eso que su hija tenía que hacer y por qué tenía que hacerlo sola? Y bueno, los padres de Elena siguieron las instrucciones de la extraña mujer y decidieron vigilar a su hija esa noche. En medio de evidentes pesadillas, la chica despertó con la mirada seria y así tal cual, en pijamas y descalza, abrió la ventana y salió. Esto fue visto por sus padres, quienes la observaron desde la lejanía, y como fue dicho por la espiritista, siguieron a la chica, quien caminó entre la vereda empedrada, atravesando casi todo el pueblo con tal de llegar a su destino, el cual era la casa de Dios. Los padres de la joven morían de horror, no sabían lo que su hija haría. Además, el camino estaba envuelto en la oscuridad de las penumbras, solo iluminado por la débil luz de las farolas que amenazaban con apagarse. La joven entró en la iglesia y desapareció entre las sombras de su interior. Pasaron minutos que parecieron eternos para sus padres, hasta que de repente se escucharon unos gritos horribles que cortaron el silencio de la noche. Los padres de Elena sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos y estuvieron a punto de correr hacia la iglesia para averiguar qué estaba sucediendo, pero algo en ellos los detuvo. Una extraña sensación de temor y anticipación se apoderó de sus corazones, como si supieran que lo que estaban a punto de presenciar era algo terrible y maligno. Entonces, una figura emergió de la oscuridad de la iglesia. Era una mujer vestida de adelita, pero su aspecto era terrorífico. Su cuerpo estaba desfigurado, con la piel descarnada y el rostro descompuesto. En sus manos sostenía una soga que estaba atada a las piernas del sacerdote, quien luchaba desesperadamente por liberarse. El padre de Elena y su madre observaron con horror cómo la mujer, con una fuerza sobrenatural, arrastraba al sacerdote por la calle empedrada. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras corría con una velocidad sorprendente, generando un sonido que parecía el galope de un caballo en plena carretera. El horror se apoderó de los padres mientras veían cómo el sacerdote era arrastrado hacia la oscuridad del bosque, incapaces de hacer nada para detener la macabra escena. Mientras tanto, los perros del pueblo comenzaron a ladrar frenéticamente. Sus ladridos llenaron el aire de la noche, anunciando la llegada de algo siniestro. En este punto, era obvio que los vecinos habían escuchado todo lo que estaba ocurriendo, pero ni el más valiente se atrevía a salir. Razón por la cual las casas de los alrededores trancaron sus puertas, cerraron las cortinas de sus ventanas, apagaron sus luces y rezaron para que lo que sea que estaba causando la intranquilidad de los perros allá afuera no se viera tentado a entrar a las casas. Desde la distancia,
los padres de Elena vieron alejarse aquel fantasma, espectro o demonio que se había llevado al sacerdote. Y su corrida parecía interminable, pero se detuvo cuando los gritos del padre cesaron. Luego, pasaron unos minutos y observaron a una figura que se acercaba lentamente, silenciosa como la muerte. Los perros, instintivamente, se lanzaron ferozmente hacia ella. Pero antes de que pudieran acercarse, la figura levantó una mano y los perros se detuvieron en seco, retrocediendo con miedo y sumisión. Con horror, los padres de Elena vieron cómo la figura se acercaba cada vez más. La oscuridad la rodeaba como un manto, ocultando su verdadero rostro, del que solo se le podía ver un par de ojos rojos, brillantes como el mismo fuego. Pero cuando estuvo lo suficientemente cerca para ser reconocida, vieron con incredulidad que se trataba de su hija, Elena. Sin embargo, algo en ella había cambiado. Un aura oscura y malévola la rodeaba, transformando su apariencia en algo aterrador. Elena avanzaba lentamente hacia ellos, con pasos que hacían un eco macabro. Cada paso que daba hacía retroceder a los padres, quienes apenas podían creer lo que veían. Sabían que ya no era su hija, sino algo más oscuro y maligno, algo que había sido poseído por una fuerza desconocida y aterradora. Con el corazón lleno de dolor y temor, los padres de Elena se prepararon para enfrentarse a la criatura que una vez fue su hija. Cuando tuvieron a Elena de frente, vieron que ésta tenía sangre por todo el cuerpo, y entre sus manos estaba la vieja cruz de madera que al cura le colgaba en el cuello. La joven se desvaneció sobre ellos y se puso a llorar. Decía que era horrible lo que estaba viviendo, que las mujeres la atormentaban y ya no quería seguir aquí. Sus padres trataron de consolarla y la llevaron hacia su casa. Sin embargo, cuando llegaron, la policía ya los estaba esperando. Elena fue descubierta por la policía como la autora de esos horribles crímenes. La sangre, así como la cruz del sacerdote, la delataban. Y sin hacer una investigación más profunda, se les hizo fácil culparla de todos los crímenes que habían ocurrido en los últimos tiempos en el pueblo. La ley intentó llevarla hacia la comandancia donde se le iba a sentenciar, pero las patrullas fueron interceptadas por un cuantioso número de personas. Gente que estaba harta de vivir con miedo y por lo mismo se encontraban dispuestas a acabar con la chica, pues se le escuchó decir a un hombre: «No dejen que la encarcelen, es una bruja, no sabemos lo que puede hacer, mejor acabemos con ella, muerto el perro se acaba la rabia». Los policías no opusieron resistencia ante la presión del pueblo y Elena estaba a punto de ser linchada por la turba enfurecida. Mientras sus padres suplicaban por su perdón y ella lloraba sin entender lo que estaba pasando. La espiritista, que había ayudado a la familia, trataba de interceder por la chica, diciendo que ella no era la culpable, sino que solamente era víctima de una terrible posesión, pero nadie parecía escucharla. La gente pedía que Elena fuera quemada viva, y los mismos pobladores se encargaron de llenar de leña los alrededores para llevar a cabo la ejecución. Después de armar una hoguera, amarraron a la chica de un enorme palo. Y justo cuando estaban a punto de prender el fuego, un grito desgarrador resonó desde uno de los cerros cercanos. Todos miraron en esa dirección y vieron algo que los dejó petrificados de terror. Se trataba de las 3 Adelitas que tanto habían atormentado a la chica,
quienes contoneándose de una forma demoníaca descendían levitando del cerro. Sus rostros estaban desfigurados y sus ojos brillaban con una luz maligna. Gritaban de una manera espantosa, un sonido que penetraba los oídos de los pobladores y los aterraba en cuestión de segundos. Los rostros de valentía y molestia de los pobladores habían desaparecido y ahora solo mostraban miedo. Y por consiguiente, no hubo una sola persona que no huyera del lugar ante la impactante aparición de esas criaturas sobrenaturales. En cuestión de segundos, el sitio quedó solitario y solo quedaron los padres de Lena y la espiritista, quienes se miraron con asombro y terror ante lo que acababan de presenciar. La espiritista explicó a los padres de Lena lo que estaba sucediendo, revelando la verdad detrás de los asesinatos y la posesión de su hija. «Huyan antes de que la gente regrese», dijo la espiritista con voz temblorosa. «Su hija no es culpable de nada. Fueron los espíritus de las Adelas quienes cometieron esos asesinatos». Las Adelas han vivido en este lugar desde hace mucho tiempo, pero su muerte violenta las dejó atrapadas en este mundo, poseyendo los cuerpos de los vivos para buscar justicia. Las personas que fueron asesinadas mientras Elena estaba poseída por las Adelas no eran personas buenas como la gente piensa, y muy al contrario, eran personas detestables que cometían crímenes, pero que escapaban de la justicia debido a su estatus o influencias. El sacerdote, por ejemplo, había cometido numerosos pecados carnales contra jóvenes del pueblo, quienes no lo denunciaban por miedo a represalias o por la influencia del clérigo. El carnicero salía por las noches en búsqueda de perros y gatos, quienes eran sacrificados por su carne. Por eso es por lo que el carnicero daba su carne tan barata y la gente pensaba que se trataba de una obra de caridad. La tesorera había desviado mucho dinero destinado a campesinos y gente pobre, pero la tenían en buen concepto por regalar tortas y refrescos. El director de la escuela siempre acosaba a las jovencitas y había llegado hasta meterse con ellas a cambio de calificaciones o no expulsarlas del colegio. Y bueno, desde aquel día, Elena y sus padres desaparecieron del pueblo. Se rumoreaba que habían huido en busca de un lugar donde pudieran comenzar de nuevo, lejos de los horrores que habían presenciado. Mientras tanto, la espiritista, una mujer de avanzada edad, pero de corazón valiente, seguía en el pueblo, esperando la siguiente aparición de las Adelas, quienes, lejos de ser espectros salidos del infierno, eran mujeres que inocentemente fueron privadas de su existencia en épocas de guerra, y ahora querían hacer justicia a favor de quien lo necesite, pero sobre todo de mujeres como ellas, quienes se encuentran vulnerables ante la maldad del pueblo. En una ocasión, fui a visitar a mi abuela al campo, en el sur de mi país, en San Juan de la Maguana. Ella tenía alrededor de 75 años y más de 60 años siendo curandera. Cada vez que iba a visitarla, me hacía repetir las mismas palabras antes de entrar a su casa y antes de salir de ella. Ni afuera ni adentro tocarás mi sangre, que lo malo en el camino nunca me acompañe. Mi abuela era una señora muy supersticiosa y su casa estaba decorada con cosas muy inusuales. En la entrada de la casa colgaban 3 cruces hechas con pencas de sábila. En la esquina derecha de la puerta principal, 2 velones azules encendidos y en medio de ellos un pedazo de papel.
En la habitación donde atendía a los que iban con algún dolor, había una colección de cráneos de perros, gatos y chivos colgando en la pared. Cosas extrañas, pero inofensivas, o al menos era lo que imaginaba. Mi abuela siempre decía: puedes tocar todo lo que quieras de la casa, menos esos 2 velones azules. Ellos nunca deben apagarse. Y al parecer era verdad. Esas velas nunca se apagaban ni se consumían. Era algo bastante raro. Ese día llegué a su casa casi oscureciendo. Toqué la puerta y me anuncié. Bendición, mamá. Soy yo, Víctor. Me quedé ahí unos segundos sin escuchar su voz, mirando cómo la noche caía poco a poco. Entonces, sin darme cuenta, la puerta se abrió lentamente y unas manos frías y temblorosas tocaron mis hombros. Mi muchachito, qué sorpresa, dijo una voz milenaria. Mamá, ¿cómo has estado?, pregunté cuando volteé a verla. Bien, vamos. Entra que la noche no pinta nada bueno. Di tu oración. Me ordenó señalándome con su arrugado dedo antes de pasar. Ni afuera ni adentro tocarás mi sangre, que lo malo en el camino nunca me acompañe. Entré a la casa de mi abuela y me dijo que la dejara terminar algo que estaba haciendo en su cuarto. Me senté en una de las mecedoras que tenía en la sala y me quedé tranquilo por unos minutos. De repente, comenzó a escucharse la voz de mi abuela en un tono extraño. 20 años han pasado y su sangre ha vuelto a casa. Toma su vida y súmala a la mía, al igual que la de su padre y la de su abuelo. En ese momento, se escucharon pasos afuera de la casa, parecía de un caballo. Me levanté de mi asiento y miré por las persianas que están al lado de la puerta, pero no había nada. Mi abuela seguía hablando cosas en su lenguaje extraño. Te invoco, Vernus, ven a este cuarto y continúa lo que empezaste hasta que mi alma desaparezca. Las velas al lado de la puerta comenzaron a temblar. Una fría brisa entró por la persiana, causándome un repentino escalofrío. Se volvieron a escuchar los pasos del caballo afuera de la casa. Entonces abrí la puerta y me quedé mirando hacia el camino, pero no había nadie. Solo la noche que había llegado a oscurecerlo todo. Me dispuse a cerrar la puerta confundido. En ese momento, una moneda de oro apareció a unos metros fuera de la puerta. Me quedé mirándola fijamente y en ese instante, una voz susurró a mi oído. Sal y tómala, es toda tuya. Entonces, olvidé las palabras que hay que decir al entrar o salir de esta casa y saqué un pie. Los cráneos de animales que había en la habitación de mi abuela comenzaron a temblar. Una extraña sombra sujetó mi pie y comenzó a subir por mi pierna, apretándome con fuerza. No puedes llevártelo, él me pertenece, gritó mi abuela mientras se apresuraba a salir a buscarme. Pero aquella sombra siguió apoderándose de mí hasta que logró arroparme por entero. En ese instante, una de las 2 velas azules se apagó. Mi abuela había llegado hasta mí. No permitiré que te lo lleves, me gritaba mientras unos gusanos empezaban a salir de su ropa y se lanzaban a revolcarse en el suelo. Una voz dentro de mí le respondió. Ya es tarde, el pacto se ha roto. Entonces, aquella sombra que controlaba mi cuerpo tomó el papel que había en medio de los 2 velones y lo quemó con la vela que quedaba encendida.
Un extraño fuego comenzó a quemar a mi abuela y a sus montones de gusanos, mientras ella se revolcaba de dolor y decía: Martín, libéralo. Él no es culpable de nuestro error. Si Vernu llega y no tiene la protección del pacto, nunca más encontrará su alma. Mi abuela ardió hasta convertirse en cenizas. En ese momento, todas las velas de la casa se apagaron repentinamente. Mi cuerpo estaba siendo controlado por aquella sombra, aunque podía ver y escuchar todo. Entonces, en la oscuridad de la casa, aparecieron unos ojos aterradores color rojo, brillantes como luciérnagas, con iris en vertical. Mi vista se nubló y de un momento a otro me desmayé. Gritos infernales se escuchaban en mi mente. Mi cuerpo era arrastrado por algo desconocido hasta la orilla de un río. De pronto, escuché la voz de mi padre y la de mi abuelo decir: Lo hemos perdido. La oscuridad lo ha consumido por completo. Desde aquella noche, no he podido dejar la casa de mi abuela y me convertí en un curandero. Y, de vez en cuando, aquella oscuridad que habita en mí me obliga a escribir cosas para ustedes que no entienden que los espíritus del mal sí existen, y la única manera de protegerte esta noche de ellos es repetir aquella oración. Ni afuera ni adentro tocarás mi sangre, que lo malo en el camino nunca te acompañe. Apenas eran las 3 de la madrugada, cuando un ruido en la cocina me despertó de mi profundo sueño. Me levanté agitado, nervioso, como cuando alguien te espanta. El piso estaba helado y sentirlo hizo que la piel se me pusiera de gallina. Caminé sigilosamente hasta la cocina sin encender las luces. Me detuve al lado del interruptor y aguardé unos segundos sin moverme. Entonces, una suave brisa se deslizó por mis tobillos. El viento de lo desconocido soplaba con cautela. Voces sin formas murmuraban en el silencio. En ese momento, encendí temerosamente la luz. No había nada. Entré a la cocina y vi en el suelo unas huellas marcadas con sangre. Parecían pezuñas de alguna cabra. Me incliné un poco y toqué con mis dedos aquella sangre. ¡Qué extraño!, me dije a mí mismo. Entonces me quedé admirándola por unos segundos, dejando que jugueteara entre mis dedos. De repente, las luces de la cocina comenzaron a parpadear de manera extraña. Sentía a alguien detrás de mí. Su sombra se reflejaba en el piso, dibujando una figura con 2 enormes cuernos. Pensé en voltear, pero mi cuerpo no respondió. El miedo me había paralizado por completo. En ese momento, comenzaron a sonar unas extrañas melodías de una flauta, y luego la luz se apagó. Todo quedó a oscuras. La canción retumbaba en cada rincón de la casa, llenando de malos presagios cada espacio. Empecé a temblar, a mirar entre la oscuridad. Dios mío, líbrame del mal, suplicaba en voz baja una y otra vez, hasta que la flauta repentinamente dejó de sonar. Unos pasos comenzaron a acercarse a mí. Pesados, sombríos, se sentía que el piso iba a quebrarse, que mi corazón iba a explotar en 1000 pedazos. Una barba larga rozó mi cuello en el paraíso de las tinieblas. El aliento de aquella criatura, caliente como alguna llama del más maldito infierno, me congeló. Rumores de muerte contaba el silencio. De repente, alzó una de sus garras y apuntó directo a mi cabeza y sin remordimiento alguno lanzó su mortal zarpazo. En ese momento
la luz se encendió nuevamente y él desapareció dejando una estela de oscuridad detrás de mí. Entonces volteé horrorizado y busqué su presencia. No había nada. Mi rostro estaba pálido, mi sonrisa contrastaba con la expresión de mis ojos. Me puse lentamente de pie, poniendo las manos sobre mi pecho, intentando domar mi salvaje corazón que corría asustado hacia las tierras de la lógica y la razón. Miré las huellas de sangre que había en el suelo y comenzaron a encogerse hasta desaparecer. Entonces se escuchó una voz aterradora que me dijo: «Si continúas buscándome, yo vendré por ti». Ayer, mis amigos y yo decidimos irnos de campamento. Queríamos amanecer en una loma llamada la Loma de los Alzao, una elevación cubierta por cientos de árboles. Comenzamos nuestra aventura cerca de las 4 de la tarde. Todos estábamos contentos: Guillermo, Carla, Gaby, su hermana Jessica y yo. Marchamos alegres hasta entrar en el territorio de los Alzao. Mientras más avanzábamos en el interior de este inclinado bosque, más oscuro y sombrío se hacía el lugar. Habían tantos árboles que la luz del sol apenas podía verse. 3 horas de caminata y aún no habíamos alcanzado ni la mitad de la loma, entonces decidimos descansar un poco. Tomamos asiento debajo de un gran árbol y nos pusimos a conversar. De repente, una brisa fría descendió desde lo alto de la loma, fría como si hubiese venido desde el mismo polo sur. La piel se me puso de gallina. Los muchachos también sintieron ese mal augurio y se acercaron aún más unos a los otros. En ese instante, una enorme culebra roja con negro salió del tronco de aquel árbol. Se deslizó sin ser vista por nadie hasta que se colocó en el hombro de Gaby. Su hermana vio al aterrador reptil y gritó: «¡Una culebra!». Todos nos espantamos y salimos corriendo de ese lugar. Corrimos como locos, subiendo aún más en la lona. Gaby estaba nerviosa, temblorosa, se le dificultaba respirar. Las demás mujeres también temblaban y tenían los nervios de punta. Todo comenzaba a descontrolarse. Las mujeres comenzaron a discutir sobre de quién era la culpa de estar ahí. La palabrería llegó a un punto en el que Jessica y Carla un poco se peleaban. En medio de la discusión, Guillermo intentaba advertirnos de algo, pero no le hacíamos caso hasta que gritó desquiciado: «¡Cierren la maldita boca!». Todos nos quedamos paralizados por el tono y el lenguaje que utilizó. «Hay algo allí observándonos», continuó Guillermo mientras señalaba a una extraña silueta lejos de nosotros. «¿Estás demente? ¿No ves que es un simple arbusto?», contesté mientras quitaba mi vista de lo que él señalaba. «Se ha movido», dijo Gaby mientras sujetaba mi brazo. Sí, es cierto», confirmó Carla. Todos nos quedamos fijos mirando aquella extraña silueta sin pestañear. Entonces, unos ojos de color rojo con estelas de fuego se abrieron, ojos que infundían miedo con una simple mirada. Aquel ser misterioso comenzó a avanzar hacia nosotros. Las mujeres lanzaron un grito de espanto y salieron corriendo. Yo me quedé frío mirando a esa cosa moverse. Guillermo se devolvió a buscarme. Me golpeó en el pecho varias veces hasta que volví en mí. Todos huimos de aquel lugar rumbo a tierras más altas y desconocidas. Subimos más y más alto en aquella loma llena de misterios. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Jessica con lágrimas en sus ojos mientras nos detenemos. «¿Qué demonios ha sido eso?»,
repitió histérica mientras me sujetaba con fuerza por el pecho. No lo sé, respondí con más miedo que ella. Gaby se encontraba agachada llorando en una esquina. Decía una y otra vez: «Vamos a morir, vamos a morir». Guillermo se acercó a ella buscando darle esperanza y le dijo: «Saldremos de esta, te lo prometo». Entonces, la voz de Carla nos interrumpió a todos. «Ay, chicos, vengan a ver esto». Carla había encontrado la entrada de una especie de cueva. «Deberíamos ocultarnos aquí», dijo Carla cuando nos acercábamos todos. «Creo que sería una buena idea», agregó Guillermo mientras me miraba. «Entremos entonces», respondí mientras sacaba una linterna de mi mochila. Caminamos hacia el interior de aquella caverna buscando resguardo. Todo estaba a oscuras. Caminamos precavidos y en silencio en aquella gruta, atentos a cualquier sonido, a cualquier movimiento. Una mosca se posó en mi cara haciéndome abofetearme a mí mismo. Luego, un hedor nauseabundo comenzó a colmar el espacio. Empezó a escucharse el zumbido de millares de moscas. Alumbré hacia el fondo de la cueva y vi algo grotesco. Había cadáveres de personas, cientos de personas en plena descomposición. «Huele a carne podrida», dijo Jessica antes de mirar los cuerpos de hombres y mujeres que habían apilados enfrente. Todos los cadáveres tenían algo en común. La tapa de los sesos no las tenía, ni sus cerebros tampoco. Sea lo que sea que los haya traído aquí, les había comido el cerebro. «Sería mejor marcharnos de aquí. Vean qué asco», agregó Guillermo. Gaby miró aquellos cuerpos y vomitó encima de mí. «Maldición, esa cosa nos matará y nos comerá el cerebro», gritó Carla antes de salir huyendo de ahí. «Salgamos de aquí», dijo Guillermo mientras sujetaba a Gaby. Yo salí todo vomitado de la cueva, me quité la camisa y me quedé así al descubierto. «¿Están todos bien?», pregunté mientras terminaba de limpiarme. «Sí», contestaron la mayoría. «¿Dónde está Carla?», preguntó Jessica. «Ella fue la primera en salir», añadió Guillermo. En ese momento, el crujir de un cráneo respondió a aquella pregunta. A unos metros de nosotros se encontraba una criatura extraña. Solo vimos su alargada espalda cubierta de una mucosa transparente. Sus manos sujetaban el cuerpo de Carla que convulsionaba hasta que se detuvo. Se escuchaba como cuando alguien está comiendo espagueti, chupando y chupando. Gaby salió huyendo como alma que lleva al diablo hacia la cima de la loma. Aquella criatura volteó su rostro y nos miró. Temblábamos de miedo al ver sus ojos llameantes. Su boca estaba toda salpicada de sangre, al igual que su asqueroso rostro. Tenía una especie de branquias como los peces. Partes de los sesos de Carla aún colgaban en su mandíbula llena de púas de color anaranjado. Aquel ser lanzó un rugido que penetró hasta lo más profundo de mis huesos. Guillermo se asustó tanto que se orinó en sus pantalones. Corrimos en la misma dirección en que se fue Gaby. Apenas tocamos el suelo con nuestras pisadas de lo rápido que íbamos. Jessica resbaló y cayó al lado de Guillermo. Él intentó ayudarla, pero la criatura, de 2 grandes zancadas, ya había llegado a donde ella estaba. «¡Ayúdame!», gritó Jessica desde el suelo, pero era demasiado tarde. Aquello que nos perseguía la tomó del cuello con una especie de tentáculos llenos de baba. La apretó hasta que dejó de hablar, hasta que dejó de respirar.
Abrió su enorme boca y de un mordisco agujereó el cráneo de Jessica y comenzó a succionarle el cerebro. Yo no me detuve siquiera a mirar atrás. Guillermo siguió corriendo hasta que pudo alcanzarme. «Se comió a Jessica», decía Guillermo mientras lloraba y corría por su vida. «Tenemos que encontrar a Gaby», le contesté mientras seguíamos huyendo. Corrimos unos minutos, pero no veíamos a Gaby. Entonces nos detuvimos por un momento, agotados, asustados, con un miedo indescriptible. Mis manos temblaban, sentía un fuego quemándome el pecho, apenas podía respirar. No creo que Gaby sea tan veloz, Guillermo. Yo tampoco. Creo que ella se desvió del camino. Si es así, no podemos hacer nada para ayudarla. No puedo abandonarla. Ella es... Sé lo que sientes por ella, pero tenemos que continuar. No pienso abandonarla aquí», respondió mientras se devolvía a buscar al amor de su vida. Yo lo dejé partir y continué hacia la cima de aquella loma. Podía escuchar a lo lejos a Guillermo voceando con todas sus fuerzas el nombre de su amada. «Gaby, Gaby, Gaby», hasta que el sonido de su voz fue silenciado. Seguí caminando sin parar, solo pensaba en sobrevivir, en esconderme, en evitar que se comieran mi cerebro. Me detuve exhausto al lado de un árbol. En ese momento, sentí una mano pesada y fría en mi hombro. La muerte ya había venido a buscarme. No sobreviviré después de todo. Cerré mis ojos y acepté mi triste final. Entonces, una voz dijo: «¿Dónde están todos? ¿Y mi hermana? ¿Y Guillermo?» «Demonios, Gaby, ¿eres tú? Pensé que estabas». Me quedé en silencio y bajé la mirada. Ella entendió que los demás ya no estaban en este mundo. «¿Dónde estabas? Saliste corriendo primero que nosotros, pero no logramos encontrarte en el camino». «Es que estaba tan asustada que subí a un árbol y me quedé ahí. Aquella cosa horrenda pasó por donde estaba y se quedó ahí debajo del árbol olfateando el aire hasta que escuchó la voz de Guillermo y se marchó». «Qué raro que no te topaste con esa criatura cuando subías hasta aquí». Guillermo se devolvió justo por el mismo camino. «No sé, tal vez he tenido suerte». En ese momento, un tentáculo cubierto de aquella grotesca mucosa de color verde rodeó el cuello de Gaby y la levantó del piso. Luego, la azotó fuertemente contra una roca que estaba al lado de donde estábamos y sus sesos salieron volando por todas partes. Yo tomé una piedra y se la lancé a esa cosa rara golpeándolo en la frente, pero no me hizo caso. Se fue a buscar los sesos de Gaby y comenzó a comérselos. Entonces aproveché y huí de ahí. Corrí y corrí a toda prisa, sin tomar descanso, repitiéndome 2 palabras en mi cabeza. «Quiero vivir, quiero vivir». Llegué hasta la cima de la loma de los alzaos agotado. Caí desplomado por el cansancio, apenas podía moverme. Ahí en lo alto había un cuarto hecho de cemento, sin ventanas. Solo tenía una puerta y un candado abierto que colgaba de ella. Me arrastré como una inmunda lombriz. Quería llegar hasta esa habitación de cemento. Escuché la criatura que se acercaba, pero ya no podía más. A duras penas llegué a la estructura de concreto. Tomé el candado que colgaba en la puerta y entré. Cerré la puerta y quedó todo oscuro. Busqué con mis manos el lugar donde iba el candado hasta encontrarlo. Entonces cerré el candado, quedando encerrado dentro de aquella oscuridad, oyendo los golpes que aquella maldita criatura le daba a la puerta.
escuchando la risa de una muerte lenta y tortuosa que vendrá a buscarme aquí adentro donde estoy. El ambiente era como sacado de una película de horror en aquella fría mañana, en la que el sol no daba sus cálidos rayos, pues avecinaba una tormenta. Moscas, cerdos y gusanos se daban un festín con aquellos dos cuerpos en avanzado estado de descomposición. Ante el asombro y repulsiva mirada de los agentes del Ministerio Público que hacían los peritajes correspondientes. Estos habían sido informados por algunos vecinos que en una propiedad a las afueras del pueblo se percibía un nauseabundo olor. Además de que tenían tiempo de no ver a los propietarios, lo que los hizo sospechar de la posible muerte de alguien de la familia. La identidad de las personas que habían sido encontradas en el lugar eran los padres de un hombre que todos conocían en la comunidad como Alejandro Monjo, cosa que se confirmó al entrar a esa vivienda. Estos habían fallecido en extrañas circunstancias, pues ambos cuerpos tenían huellas de tortura. De hecho, era difícil identificar los cuerpos, pues ambos habían sido desmembrados e ingeridos por algunos de los cerdos que se paseaban en la propiedad. Alejandro, el hijo de los finados que era vecino del pueblo de San Rafael, venía de una familia con dinero, pero siempre había tenido comportamientos y actitudes bastante extrañas. Desde niño había sufrido por su apariencia, ya que no era nada agraciado físicamente. De corta estatura y facciones poco pulidas, además de una calvicie prematura, por lo que le llamaban el monjo de manera despectiva. Sus padres habían venido desde Michoacán, para ser exactos de la ciudad de Zamora, cuando estos heredaron una propiedad que había sido de los abuelos maternos de Alejandro. Esta familia llegó al Estado de México, estableciéndose y abriendo un local para la venta de carnitas y chicharrón. Su padre, a pesar de tener poco tiempo de haber llegado, supo aclientar el negocio, pues era una persona muy amena y agradable. Además, que siempre permanecía abarrotado por esas deliciosas carnitas que junto con los chicharrones y tortillas recién hechas eran un deleite. Dejaba buenas ganancias para la familia, que aparte de eso criaban sus propios cerdos, pues su propiedad era grande y se ubicaba a las afueras del pueblo. Pero, ¿saben? No todo era felicidad en la vida de la familia de Alejandro, pues en la escuela se la pasaba muy mal, puesto que sus compañeros se burlaban de él y no desperdiciaban la oportunidad de hacerle maldades. Era bastante tímido e introvertido, además le costaba mucho socializar, así que era repudiado por los demás niños que trataban a Alejandro cada vez peor. Y por si esto fuera poco, había un problema más, y era que ésta actuaba de manera extraña, ya que desde pequeño demostraba una crueldad fuera de lo común, pues gustaba de atrapar y torturar animales. Esto provocaba en el pequeño un extraño placer. Incluso, desde muy chico ayudaba a su padre a sacrificar a los cerdos que mataban para el negocio. Esto provocaba extrañeza en su padre, pues no veía normal las actitudes de su hijo. Aún así, su madre de lejos lo miraba. Y es que los padres de Alejandro eran muy diferentes. Su padre, don Hilario, era un hombre de 55 años, de aspecto bonachón, con ese bigote tupido y su sonrisa contagiosa, acostumbrado al trabajo, siempre con su característico mandil y su sombrero. Siempre animaba a su hijo a esforzarse y a trabajar honradamente. Su madre, Evelia, por su parte se veía mayor a su padre, siempre mal hablada, ambiciosa y astuta.
Una de las cosas que ambos compartían era el amor sincero por su hijo. Y bien, así transcurría el tiempo, y a medida que Alejandro crecía, también crecían sus problemas e inseguridades. Cierto día, a sus compañeros se les hizo fácil hacerle una broma, y esta consistía en que una ocasión le llenaron su mochila con vísceras y una cabeza de cerdo asquerosa. Esto enardeció a Alejandro, quien reaccionó como nunca lo había hecho, pues era muy pasivo. Pero era tal su rabia que se lanzó a los golpes a Armando, el cabecilla del grupo. Cosa que no salió del todo bien, pues este le propinó una paliza, dejando su rostro y su cuerpo molido a los golpes. Pero sin duda, estos no causaron tanto dolor como la humillación que sentía, jurando que esto no se quedaría así. Al llegar a casa, don Hilario fue el primero en verlo, así que preocupado corrió para ayudarle. Alejandro se quejaba llorando y se cuestionaba por qué la gente es así, pero juró que se arrepentirían apretando los puños con odio. Su padre le decía que la violencia solo incita violencia y que la venganza solo le dejaría raíces de amargura en el alma. Pero eso no era lo que Alejandro quería escuchar, así que le respondió a su padre que no lo entendía. Cuando su madre fue a intentar curarlo, ésta le preguntó qué había pasado. Alejandro le dijo que sus compañeros no paraban de hostigarlo, mientras su rostro dibujaba una mueca de odio y resentimiento. Alejandro estaba lleno de moretones en todo su cuerpo, en especial un golpe que tenía en una de sus piernas que le había producido un corte. El tiempo siguió su marcha, mientras en la escuela los maltratos continuaban. Inclusive, don Hilario trató de hablar con los padres de los agresores. Uno de ellos se enfrascó en una acalorada discusión, en la que le dijo que no culpaba a su hijo de tratar así a ese engendro, porque más que haber nacido, a este parecía haberlo escupido el mismo infierno. Y mientras se burlaba, provocó que don Hilario le diera una embolia por el coraje que pasó. Parecía que la vida se ensañaba con Alejandro, ya que todo iba de mal en peor, mientras los jóvenes se paseaban muy quitados de la pena. Y bueno, el tiempo transcurría y se acercaban las fiestas patronales, y con ellas un gran baile en la comunidad. Todos los jóvenes entusiasmados lo esperaban con ansias, pero Alejandro, pues este había tenido que abandonar el colegio, pues su padre sufría las secuelas de su embolia. Alejandro, inmerso en sus pensamientos, se disponía a degollar a un cerdo, pero lo hizo con tal saña que imaginaba que era uno de esos muchachos. Los días pasaron y la fiesta ya estaba en todo su esplendor, y en una de esas noches, Armando salía ya muy tomado del baile rumbo a su casa. Este iba solo, pues se había molestado con su novia, así que como podía y tambaleándose aceleraba el paso. En eso le pareció escuchar que algo lo estuviera persiguiendo, pero volteaba y no veía nada. Solo el silbido del viento en medio de ese solitario camino. De momento, solo sintió cómo se desvanecía y de ahí no se supo más de él. Mientras tanto, en el negocio de la familia, las cosas no marchaban nada bien, pues a raíz de la embolia de don Hilario, las ventas habían disminuido drásticamente. El panorama lucía cuesta arriba para Alejandro y su familia, que no sabía qué hacer, puesto que él no tenía el carisma de su padre. Por el contrario, a la gente le repugnaba el imaginar que era Alejandro quien preparaba las carnitas. Un sábado por la mañana, el local se llenó inexplicablemente,
y es que su madre corrió la voz que ese día las carnitas estarían a mitad de precio. Esto llenó de preocupación a Alejandro, quien al pensar que no habría mucha venta, solo sacrificó a un cerdo mediano. Pero su madre le dijo que no se preocupara mientras sonreía de manera sospechosa. La gente quedó fascinada con las carnitas, así que ese día fue el inicio del repugnante negocio. Mientras en el pueblo no se sabía nada de Armando. Pero ese no fue un hecho aislado, ya que conforme pasaba el tiempo, entre la gente del pueblo se comenzaron a escuchar rumores de que algo merodeaba las calles. Pronto se suscitaron más desapariciones y en su mayoría de muchachos jóvenes, así que esto tenía a los pobladores con el alma en un hilo. Un día, Macario, un hombre que salía de la cantina, aseguró haber visto a un horrible animal de tamaño descomunal. No sabía cómo describirlo, solo decía que parecía como un cerdo de pelaje blanco, pero no tenía orejas, pero que corría muy rápido. Los rumores no se hicieron esperar, pues hay quien aseguraba que era algún animal de los que tenía la familia de Alejandro que se les había escapado. Aunque hubo otros que pensaban que quizás eran solo imaginaciones de un viejo borracho. Pero la gota que derramó el vaso fue que una noche, mientras Jaime estaba con su novia Marta, fueron atacados por la extraña criatura que lanzaba chillidos estridentes. Pudieron ver de cerca su horrible aspecto, y es que este para nada lucía como un cerdo normal, pues no tenía orejas, pero sus ojos se veían como llamas de fuego. Su tamaño era exagerado y su pelaje era blanco, pero en parte se veía como la piel de los perros cuando tienen sarna. Con su enorme hocico atacó a la pareja, que solo quedó paralizada con sus rostros llenos de terror e incredulidad. Aunque Marta alcanzó a huir, esta recibió múltiples mordidas por todo su cuerpo, lo que la puso al borde de la muerte. Cuando los primeros rayos del sol anunciaban el nuevo día, esta fue localizada por algunos de los vecinos que miraban con preocupación el cuerpo de la joven, quien aún consciente les advirtió de su atacante y de que éste se había llevado a Jaime. La noticia corrió como pólvora hasta los oídos de don Mateo, padre de quien desesperado intentó mover cielo, mar y tierra para recuperar a su hijo. Pero no sabían dónde iniciar su búsqueda, solo que atando cabos, comenzó a sospechar de la familia de Alejandro, pues él había sido quien le provocó la embolia a don Hilario en aquella fuerte discusión que tuvieron. Sin perder el tiempo, se dirigió a la casa de Alejandro para intentar hallar respuestas. Pero lo que encontró fue un asqueroso lugar lleno de estiércol y animales que chillaban como si quisieran advertir algún peligro. Al merodear, pudo ver en algunos casos tiznados llenos de manteca rancia y era el lugar donde los cerdos eran sacrificados, pues en el piso se veían manchas de la sangre de los cerdos en medio de un mar de moscas verdes que se daban un festín con los restos. Pero de su hijo no había señal alguna. Evelia lo miró y le preguntó qué hacía ahí. El hombre le respondió que buscaba a su hijo y que si lo tenían, que se lo devolvieran o de lo contrario se arrepentiría. Ella le respondió que nadie la amenazaba y menos en su propia casa, así que le dijo que se largara por donde vino. Cuando salía del lugar, se dirigió a levantar una denuncia por la desaparición de su hijo y pidió que se investigara a Alejandro, pues tenía motivos de sobra por los problemas con los demás muchachos que lo convertían en el principal sospechoso. Los policías fueron y lo detuvieron como medida preventiva,
pues los padres de los muchachos desaparecidos coincidían que Alejandro había amenazado a sus hijos. Resignado pero sin entender lo que pasaba, ingresó a los separos pensativo y con temor, pues nunca se había separado de sus padres. Pero la noche, envuelta en una espesa neblina, presagiaba que el mal andaba entre las calles de ese pequeño poblado. Pues ya pasada la medianoche, la horrible criatura regresó para terminar con la vida de Marta, quien sucumbió en la habitación de su casa, dejando una horrible escena entre vísceras y sangre esparcidas ante la mirada de incredulidad de su madre, quien quedó paralizada, ahogando un grito de terror en su garganta, quien se quedó como muda mientras era testigo de ese baño de sangre. A la mañana siguiente, las campanas de la iglesia repicaban anunciando la muerte de la joven, mientras en la comisaría, Alejandro era dejado en libertad a falta de pruebas. Al llegar a su casa, se encontró con su madre alimentando a los cerdos, mientras conversaba con un misterioso hombre que exigía con insistencia el pago que habían acordado. Esta, nerviosa y casi llorando, trataba de entregarle lo que parecía dinero, pero el hombre le reclamaba diciendo que eso no era lo que habían quedado. Alejandro, al ver a su madre en peligro, se abalanzó sobre el hombre, tomando el cuchillo que usaba para matar a los cerdos. El hombre soltó una carcajada, pero Evelia lo interrumpió, diciéndole que había algo que necesitaba saber, y era que Alejandro, en realidad, era su hijo. Su madre le confesó a Alejandro que después de que él recibió la golpiza, ésta regresó a Michoacán, pues era tanto el odio que ésta sentía por esos malnacidos, que tuvo que recurrir a ese hombre, quien era un poderoso nahual en la tierra caliente michoacana, y que éste aceptó el ayudarle por el simple hecho que gozaba derramando sangre, y que además habían hecho un trato. Y era que cuando éste hubiera terminado con todos esos muchachos, ella le entregaría a alguien de la familia. Cuando Alejandro escuchó eso, él pudo entender ese placer que él sentía al matar y torturar. Luego de algunos instantes, éste le dijo que un trato era un trato, así que en un movimiento inesperado, éste entró a su casa, volviendo con don Hilario. El nahual se mostraba muy complacido, y es que la sangre llama. Alejandro le dijo a su madre que ahora ve con claridad lo que siempre ha sido. Todos se burlaban de él porque parecía un monstruo. Así que tomando su cuchillo, él mismo degolló a su madre. El nahual solo se reía. Era como si de alguna manera él y Alejandro estuvieran conectados. Mientras tanto, don Hilario, con su rostro pálido, miraba lleno de terror la escena. Entonces, Alejandro le dijo: «Cuando me golpearon me enseñaste solo a poner la otra mejilla, y ya viste cuál fue el resultado. Lo que siempre necesité fue un padre, no un inútil como tú». El nahual arremetió contra don Hilario violentamente, y solo se escuchó el crujir de huesos y los borbotones de sangre correr ante la mirada perversa de Alejandro. Así que bueno, no siempre las historias tienen finales felices. La vida real está llena de injusticia que se disfraza de moral. Y de esta manera, Alejandro descubrió quién era en realidad, pero lo demás ya es otra historia.